lo activa pues normalito para empezar a proyectar. Ok, perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio del webinar. Les pedimos disculpas por el suceso de esta mañana, que pues tuvimos como unos problemitas de audio, pero ya pues logramos solucionarlos. En este momento le vamos a dar la bienvenida al señor Manuel Guillermo Pavón. Él es la persona que nos va a estar acompañando en esta charla sobre los temas de deducciones tributarias por inversión en innovación. Eh, el señor Manuel es ingeniero de producción agroindustrial, es especialista en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Además, es máster en diseño y dirección de proyectos de innovación y de producto. En este momento pues cuenta con certificaciones en gestión de innovación, auditoría, es consultor Black Belt de la metodología Six Sigma y actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro de Productividad y Competitividad del Oriente, CPC Oriente. Este es el primer centro de innovación y productividad reconocido por Colciencias en Colombia. Así que bueno, al señor Manuel, muchas gracias por atender la invitación que le hace FEDESOF y CENISOF, y pues esperamos que este desarrollo de este webinar surja con total normalidad. Nuevamente a nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en las horas de la tarde, y pues reiteramos nuestras disculpas por lo sucedido en la mañana de hoy. Entonces, Manuel, bienvenido, te doy la palabra. También contémosles a nuestros asistentes cómo se va a abrir el espacio de preguntas, si lo vamos a manejar durante el proceso del webinar o más bien finalizando. Y si quieres, yo también te puedo dar como el acompañamiento a las preguntas de ir leyéndolas para que tú pues puedas contestarlas con tranquilidad. ¿Listo? Listo, María Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. Te comparto un momentico el video para saludarlos formalmente, pero durante el webinar vamos a trabajar directamente sobre la presentación para que evitemos fallas en el audio o complicaciones al momento de interactuar. Muchas gracias a FEDESOF y a CENISOF por el espacio como aliados estratégicos de nosotros, y nosotros como una entidad que busca apoyar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas. Es importante ese espacio, y también agradecerles a las empresas que nuevamente se conectan y pedirles nuevamente disculpas porque pues tenemos acá en la universidad tenemos una restricción de velocidad, y eso pues ha afectado el desarrollo de la jornada de esta mañana. Entonces, si les parece bien, podemos trabajar el webinar, y en la medida que vamos abordando temas, los que tengan inquietudes las van haciendo, porque es interesante que en cada punto complementemos con las dudas que todos tengan y de una vez las vamos abordando. Si se generan algunas dudas ya diferentes a lo que abordamos puntualmente en cada slide, pues las dejamos para el final, y con mucho gusto esperamos abordarlas todas en la medida de lo posible. Ustedes me dicen si procedemos a arrancar con la actividad o esperamos un poquito. Iniciando el tema, hay una línea muy importante que es la línea de deducciones tributarias por inversión en innovación o en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que en sus siglas ustedes muy bien las conocen, es I+D+I. Yo represento uno de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que se llama Centro de Productividad y Competitividad del Oriente. Somos una entidad muy similar a CENISOF, pero estamos dedicados principalmente a promover temas de innovación, productividad y desarrollo tecnológico desde hace ya más de 16 años. Nosotros somos una entidad mixta sin ánimo de lucro que ha sido reconocida por Colciencia. Fuimos los primeros en ser de la nueva clasificación de entidades del sistema. Somos los primeros en ser Centro de Innovación y Productividad.
La idea es ayudar a apalancar a las empresas o impulsar a las empresas en sus proyectos a través de búsqueda de convocatorias o fuentes de financiación. Entre esas tenemos la convocatoria 786, que si bien es cierto, viene abierta desde el año pasado, sigue como ventanilla única permanente en la cual las empresas pueden presentar a evaluación toda la línea de beneficios tributarios por inversión de ciencia y tecnología e innovación directamente a Colciencias, quien hace las veces de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, quien es el ente encargado de asignar a las empresas los cupos de deducibilidad por temas de ciencia y tecnología. La convocatoria como tal de deducciones tributarias está orientada a cualquier tipo de persona, sea natural o jurídica, que sea contribuyente de renta. Una observación importante que hay que hacer es que debemos considerar el esfuerzo que requiere la formulación de un proyecto de este tipo o el desarrollo de un proyecto de este tipo versus la cantidad de renta que le toca a la empresa pagar ante la DIAN. En ese sentido, si yo tengo una empresa cuya renta es muy pequeña, yo puedo desarrollar un proyecto muy interesante, un proyecto grande, pero finalmente yo no voy a poder descontarlo todo de la renta, por lo tanto perdería el beneficio. Por eso es importante tener una renta más o menos interesante. Pudiésemos hablar de más de 500 millones al año, aunque pues si hay empresas que quieren hacerlo por desarrollar la experiencia, porque un ejemplo, su meta estratégica, si bien no tienen ese nivel de renta, es montar una unidad de I+D+I o empezar a hacer el ejercicio también ante Colciencias de forma directa, lo pueden hacer. Entonces, Manuel, qué pena interrumpirte un segundito. Tenemos como la pantalla congelada de parte tuya, entonces sentimos que sí estás corriendo las diapositivas, pero no se nos evidencia en pantalla. Entonces, si quieres, eh, quita compartirla y vuelve a compartirla para ver si ya se nos restablece el tema. ok, ya Y pueden ver aquí estamos viendo la diapositiva de la convocatoria, generalidades. generalidades, sí, es correcto. Listo, La lámina número 4. listo, perfecto. Ok. Ustedes me dirán si la dejamos proyectada o la dejamos sobre el escritorio. Pues yo creería que por tema de pronto de no sobrecargar el equipo y por el tema de la limitación que de pronto ustedes tengan allá en internet, es preferible dejarla así, mostrándola pues así como la estamos mostrando en este momento. Yo Ok, creo que no hay ningún inconveniente, igual las memorias serán compartidas, la presentación será compartida a los asistentes en horas de la mañana del día de mañana. Entonces, para que lo tengan ustedes también ahí en cuenta y no se preocupen por la presentación que nosotros se los vamos a enviar. de acuerdo. Muy bien. Recordemos que esta línea está centrada en proyectos tipificados como de investigación científica, aunque la mayoría de las empresas no es que desarrollen mucha investigación científica a menos de que tengan convenios específicos o muy puntuales con algunas universidades y pues si están de acuerdo con la mayoría de los manuales de propiedad intelectual o de los protocolos de propiedad intelectual que se tienen con las universidades. Entonces, esa línea de investigación científica, pues, se centra muy en la investigación básica, aplicada y experimental. Por lo tanto, muchas veces en la empresa no encontramos mucha inversión en esa tipología. Hay otra tipología que ya es desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico parte de la misma empresa que quiera innovar en proceso o en producto o en servicio y que dentro de eso sean ellos mismos los que hagan el desarrollo o sea que tengan un aliado estratégico que les ayude a generar ese desarrollo o quizás una adaptación de una tecnología actual. Cuando entramos a la línea de innovación, entendemos que son proyectos que tienen que generar
unas ventajas competitivas a nivel de proceso de producto que impacten la productividad y competitividad de la misma compañía en su mercado. Hablando de mercado nacional o hablando de mercado internacional. La idea es que el gobierno busca, con los mismos recursos de la empresa, incentivar la generación de resultados relevantes en cuanto a desarrollo tecnológico e innovación como clave para el desarrollo del país. Pues entendemos que si tenemos una oferta de productos innovadores, son productos que van a tener valor agregado y van a ser capaces de posicionarse y tener una participación un poco más interesante en su mercado. Por lo tanto, va a generar unos beneficios para el país en cuanto a empleo, impuestos, etc. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? Las mismas empresas o ustedes mismas pueden participar siempre y cuando tengan una unidad de I+D+I. Realmente esta es una estrategia interesante. Hay muchas empresas que ya la tienen. Cerámica Italia, bueno, Cerámica Italia no, la tiene Alpina, Noel, la tiene Penagos Hermanos, alrededor de 42 empresas a nivel nacional ya tienen unidad de I+D+I. ¿Cuál es digamos, el beneficio de tener esta unidad? La unidad le permite a la empresa presentarse directamente a la convocatoria, pero también le va a permitir a futuro participar en convocatorias específicas que estén orientadas a su tipología de actor. Ahora, cuando una empresa no tiene la unidad de I+D+I, debe presentar la propuesta a través de un investigador, a través de un grupo o centro de investigación, a través de un centro de desarrollo tecnológico o a través de un centro de innovación. Mi recomendación es que siempre verifiquen el tema de manejo de la propiedad intelectual porque, por lo general, la propiedad intelectual siempre es de las empresas y la idea clave la pone la empresa. Y si hay un desarrollo tecnológico compartido, pues tienen que mirar la participación de los actores que entran en ese desarrollo para que puedan presentar la propuesta sin ningún inconveniente. Ahora, deben ser investigadores, un ejemplo, que sean alineados a la tipología del proyecto y que estén alineados al objeto del proyecto en cuanto a su perfil, formación y experiencia. Estos investigadores deben estar reconocidos por Colciencias, o sea, deben ser de un investigador nivel junior, senior o asociado. Los grupos, centros de investigación de desarrollo tecnológico y de innovación también deben ser reconocidos por Colciencias a través de una resolución. Cualquier centro no les sirve, tienen que buscar que sea un actor reconocido dentro del periodo de la presentación de su proyecto. Manuel, tenemos aquí dos preguntitas Sí. respecto a las referencias que haces. Una es, pregunta María Nidia, si existe alguna norma que defina o delimite a cada uno de ellos. Sí, señora, claro que sí. Existe una resolución que se emitió por parte de Colciencias en diciembre del año 2016, en donde precisamente clasifica esa tipología de actores, que son actores dedicados a investigación, actores dedicados a desarrollo tecnológico, actores dedicados a innovación, en donde entran las unidades de I+D+I de las empresas, y centros de ciencia que son como Maloca, Ruta N, y ese tipo de organizaciones que fomentan la ciencia y la tecnología en el país o en las regiones donde se encuentren. Y tenemos también otra consultica de Carolina Ledesma. Ella pregunta cómo se hace para que la empresa sea registrada o reconocida por Colciencias. No sé si de pronto abordamos esto ya o en un ratico. Sería interesante de pronto abordarlo ya. Bueno, en cuanto a eso, los centros o la tipología la pueden encontrar en la resolución 1473 del año 2016, en donde pueden encontrar las unidades empresariales de I+D+I, así como los diferentes tipos de centros. ¿Cómo hace una empresa para montar una unidad de I+D+I? Lo primero que tienen que entender es que la innovación
no es un proceso certificable ni obligado o que haya una norma específica. Pues sí hay una norma, pero es simplemente para documentar el ejercicio, para tratar de evidenciar que hay un sistema que es permanente, que es continuo, que interacciona entre todas las áreas de las compañías. Y lo otro es unos ciertos requisitos. Es muy diferente certificar a la empresa en gestión de la innovación a través de la norma NTC 5801 y otra cosa totalmente diferente son los requisitos que pide Colciencias para reconocer la comunidad de I+D+I. Hay una serie de requisitos que si quieren podemos hacer otro webinar centrado en montaje de unidades de I+D+I, pero lo que les digo es que las unidades deben ser una cultura dentro de la organización y que la innovación sean ejercicios permanentes, no esporádicos. Y, por ejemplo, ¿qué tienen que cumplir las empresas? Deben tener una planeación estratégica 3 años hacia atrás, evidenciando qué han hecho en temas de desarrollo tecnológico e innovación. Y 3 años hacia adelante, que son los 3 años de la resolución que les daría Colciencias para que ustedes se pongan metas específicas de a qué se quiere lograr. Segundo, incluir en la estructura organizacional de su empresa la unidad de I+D+I. No quiere decir que tengan que invertir un montón de plata en científicos, investigadores, técnicos, no. Lo pueden hacer con el mismo personal de la empresa, dedicándole unas horas a ese tipo de actividades. Entre otros requisitos adicionales que tiene el tema de evidenciar proyectos de innovación o de desarrollo tecnológico que esté o que haya realizado la empresa. Eso es como, de manera general, lo que se necesita para presentar toda esa documentación a Colciencias y que ellos evalúen la viabilidad si le otorgan o no a la empresa el reconocimiento de su unidad. Mientras tanto, parte de estos proyectos pueden servir como insumo para cumplir los requisitos que son los 3 años en proyectos o los 3 proyectos que quieran evidenciar para que Colciencias se los reconozca. Entonces, ahí ustedes pueden buscar un aliado, como investigadores, grupos, centros y demás, que les puedan apoyar si tienen relacionamiento con el sector. ¿Había otra pregunta? No, señor, por el momento no hay más preguntas. Ok. Entonces, ¿qué es en sí la convocatoria? Como les decía, es un mecanismo que el gobierno se inventó. ¿Para qué? Para promover la inversión con capital de la misma empresa que pueda generar un beneficio después de que es evaluado el proyecto y después de que se le otorga el beneficio tributario. Ahora más adelante les explico bien al detalle. Esta línea, como tal, promueve la investigación y el desarrollo tecnológico en 3 aspectos importantes que le puede llamar la atención a las empresas. ¿Y cuáles son? Primero, deducir por proyectos. Por un lado, baja la base de renta líquida, de la cual se toma ese valor para multiplicarlo por el 34% o menos si tienen algún otro beneficio para calcular la renta que tienen que pagar. Un ejemplo, del 2018 la tienen que calcular a mediados de 2019. Entonces, si yo paso un proyecto de este tipo, todo lo que pase en el proyecto lo puedo descontar de la base de renta si es un gasto extra o adicional a los que normalmente tiene la empresa. Y segundo, de lo que apruebe Colciencias, el 25% de ese se me convierte en beneficio tributario. Todavía no se preocupen por ahondar en este punto porque yo les tengo un ejemplo más adelantico. Otro punto interesante es que si bien es cierto en los proyectos de deducciones tributarias de innovación y desarrollo tecnológico, no se puede cargar que voy a comprar una máquina que me vale 300 millones de pesos, pero sí puedo cargar el uso y la depreciación, por así decirlo, acelerada de esa máquina como si la estuviera alquilando para el desarrollo del proyecto y lo que hago contablemente es depreciarla más rápido. Segundo, alineado a ese tema de equipos, es que lo que usted compre para el proyecto, por ser un proyecto de innovación, según el artículo 428 del Estatuto Tributario, usted tiene exención de IVA. ¿A quién se le pide? A Colciencias también. ¿Cuándo? Cuando el proyecto esté aprobado. Entonces, usted tiene ahí otro beneficio como empresa.
Tercer beneficio, a no todos los profesionales o áreas dentro de la organización le interesa cargarse de más trabajo y hablar de que hagan parte del sistema de innovación o de la unidad de I+D+I o que hagamos un proyecto de innovación para deducirle impuestos a la empresa y que los beneficios sean solo para ellos. Este es un mecanismo para facilitar el involucramiento de las personas en este tipo de actividades. ¿A qué hace referencia? A que la persona de la empresa que participe en el proyecto de deducciones tributarias, según el artículo 57 del Estatuto Tributario, la proporción de su sueldo, la proporción de su tiempo monetizado en lo que le paga la empresa, se convierte automáticamente en un ingreso no constitutivo de renta. Significa que eso no le cuenta para llegar al tope que le pide la DIAN, y si reducen esa parte, pueden disminuir su declaración de impuestos durante el periodo o durante el año de la ejecución del proyecto. ¿Sí? Entonces son tres beneficios que tiene la línea de deducciones tributarias por proyectos de innovación o de I+D+I. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, ¿No? señor, todavía Muy no bien. hay preguntas. Entonces, el objetivo de la convocatoria es lo que ya hablamos, estimular la inversión privada. ¿Por qué? Porque Colciencia no nos va a dar la plata. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios no nos va a dar la plata. Es la misma plata que tiene, o el dinero o el recurso que la empresa ha destinado para mejorar sus procesos, para desarrollar una nueva línea de productos, para innovar en una nueva área dentro de su organización. Entonces, se convierte en un proyecto y se le presenta a Colciencias. Entonces, tenemos que categorizarlo, clasificarlo, si son actividades de investigación, si son de desarrollo tecnológico, si son de innovación. Entonces, las empresas presentan sus proyectos y si tienen o alcanzan como mínimo 80 puntos, que no es muy fácil alcanzar 80 puntos en un proyecto de innovación, y más cuando los evaluadores de este tipo de proyectos son pares evaluadores de conciencias, personal con doctorado, que por lo general están en la academia, hace un poco más difícil que ese tipo de proyectos alcancen buenos puntajes porque ellos se centran mucho en la base científica o tecnológica, como si fueran siempre proyectos de investigación. Cuando es un poco difícil, pero no imposible, de notar los beneficios o los atributos de un proyecto que se centra en desarrollo tecnológico e innovación. Ahora, esos cupos de deducibilidad, ¿qué son? Cuando yo tengo un proyecto, recuerdan que les dije que el 25% era mi beneficio tributario, ese es el cupo. El país tiene un monto total de 360.000 millones de pesos para descontar en beneficios tributarios o cupos. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que se agoten los cupos porque hubo mucha demanda. ¿Cómo puede ser que sobre dinero? Como pasó por lo menos este año. Sobró dinero y por lo tanto la última convocatoria o el último corte era en mayo, el último día hábil de mayo, y abrieron otro cupo más el último día hábil de julio. Entonces quedaba cupo. Quiere decir que no es tan sencillo acceder a estos beneficios. Las empresas también pueden hacer donaciones, pero yo pienso que lo más interesante, o pensando en el interés principal de las compañías, es lograr que las inversiones que estén haciendo para mejorar su empresa se puedan convertir en proyectos de innovación para acceder a ese cupo de deducibilidad del 25% de la inversión que ustedes realicen. O sea, el proyecto que yo le presente a Colciencia, si me lo aprueba completo y si yo le evidencio técnica y financieramente que hice todo lo que propuse en ese proyecto, ellos me dan el 25% como beneficio tributario. ¿Cuándo se convierte en dinero constante y sonante? Cuando las empresas que tienen que pagar una renta tienen su cuenta en la reserva del dinero para pagarlo completo, y Colciencia le envía una resolución que dice su beneficio tributario es de 100 o 200 millones de pesos. Entonces usted agarra esa resolución y la convierte en dinero al proyectarla dentro de su declaración de renta. Y segundo,
Cuando ya la proyecta y sabe cuánto puede descontar, entonces lo que tenía reservado en la cuenta para el pago de renta lo reincorpora a su presupuesto. Lo que siempre le promovemos a las empresas es que eso que reincorpore o eso que se gana en este ejercicio lo puedan invertir en innovación, porque eso se le puede convertir en otros proyectos más hacia adelante, y más que pensar en el beneficio tributario, hay que pensar que la innovación es el motor de la competitividad de la empresa y también de la productividad, porque yo cuando innovo en proceso, en producto, adapto, incorporo nuevas tecnologías, mejoro mi productividad, reduzco mis costos y soy más eficiente en costos. Por lo tanto, sumado a un producto de valor agregado o diferenciado en el mercado, voy a tener una estabilidad, una fortaleza empresarial muy grande. Ahora, hay una restricción acá. ¿Cuál es? Que yo no puedo descontar más del 25% del valor de mi renta. O sea, si mi renta me sale en 1.000 millones de pesos, un ejemplo, el límite que yo puedo descontar son 250 millones. Si el beneficio tributario que yo logré con el proyecto es de 25 millones, pues yo lo puedo descontar completos. Si es de 250 millones, los puedo descontar completos. Pero si mi beneficio tributario por el proyecto que le pasé a Colciencias es de 300 millones, y el tope máximo es de 25, me van a sobrar 50 millones. Entonces, ¿será que vamos a perder esa plata, esos otros 50 millones? No, no los perdemos, porque esos otros 50 millones me quedan disponibles como dinero para poderlo descontar hasta en 3 vigencias más. ¿Qué quiere decir? Que un beneficio tributario se puede descontar en 4 años. Ustedes mirarán cómo lo van a gastar. Puede ser que este año no tengan mucha renta, pero si el año entrante su potencial de crecimiento es muy alto y usted sabe que va a tener muchísimas inversiones, muchísimos ingresos, por lo tanto mucha renta, entonces guarda el dinero, descuenta lo que puede en este año y guarda el dinero para el siguiente año, porque eso le va a durar 4 años de vigencia. ¿Eso dónde lo vemos? En el artículo 158 y en el artículo 256 del Estatuto Tributario. ¿Preguntas? Sí, señor, en este momento tenemos una preguntita de Sara Cardona. Ella pregunta que cuál es la ley que debe tener en cuenta para la exención de IVA por compra de equipos. La ley para la exención de IVA es una resolución que tiene Colciencias, que no la tengo aquí mismo presente, pero el trámite se hace directamente con ellos. Eso lo... espérame un segundito, que eso también está en el Estatuto Tributario. Está en el 428, en el artículo 428 del Estatuto Tributario, y eso está a cargo de Colciencias, que cuando yo tengo ese proyecto de innovación ya calificado, sea por Colciencia, sea por el SENA, que es una línea también de innovación, entonces puedo descontarlo, haciéndole la solicitud a Colciencias. Listo. Y tenemos otra pregunta que es de María Nidia. Ella pregunta, por favor me confirma si aparte del beneficio tributario del 25%, también puedo tomar los costos del proyecto como costo o deducción en renta en el 100%. Ya les explico un poquito el manejo de los costos ordinarios de la empresa que gasta en su funcionamiento, que cargo al proyecto. Ya Esto les sería explico más dentro adelante. del ejercicio práctico que hay más adelante, ¿verdad? Sí, es correcto. Listo. Bueno, no hay más, ¿cierto? No, no, señor, por ahora no hay más. Muy bien. Para los que estén con su contador al lado, lo más difícil es convencer al contador. No, mentiras. El asesor tributario es lo más difícil de convencer. Yo sé que muchas empresas tienen la preocupación de que si presentan un proyecto de deducción tributaria, la DIAN les va a caer, porque eso es como si les estuviera solicitando una devolución de IVA o de saldos a favor. Entonces, les doy la total y completa seguridad de que no les va a llegar la DIAN por esto. ¿Por qué? Porque la DIAN no sabe nada de innovación, por lo tanto no es su rol. ¿Por qué escogieron a Colciencias como Secretaría Técnica? Porque es la entidad del Estado que desempeña ese rol y es la que tiene las competencias para dar su concepto. Cuando una entidad del Estado da su concepto, genera una resolución, las demás entidades del Estado a las cuales se alinee el objeto de esa resolución o lo que se está certificando, pues asumen y
toman con total certeza lo que ahí dice. Entonces, no es que la DIAN les vaya a caer ni nada por el estilo. Eso es una aclaración que hago acá en el marco legal porque ha sido así. Nosotros tenemos alrededor de 10 empresas con las cuales trabajamos estos temas y a ninguna de ellas les ha llegado la DIAN para pedirles cuentas ni nada por el estilo. Para eso hay que presentarle a Colciencia los informes de ejecución, no más. Muy bien, ¿cuál es el marco legal? Basado en la Ley 1819 del 2016, en el artículo 158 del Estatuto Tributario nos habla claramente de las deducciones por donaciones. Por donaciones es cuando, por ejemplo, una empresa le está sobrando algún dinero y quiere bajar su base y le dice a la universidad, mire, me sobran 100 millones de pesos, tómelos, inviértalos en un proyecto de investigación, etcétera. Entonces eso es una donación. ¿Cuál es el beneficio que tiene esa donación? Realmente es muy mínimo. Entonces esa no es tan llamativa y en ninguna empresa realmente con las que hemos trabajado tienen esa actividad o esa costumbre de hacer esas donaciones. Ahora, pero sí hay muchas que hacen sus inversiones. No necesariamente que en la planeación de la empresa digan es que vamos a hacer un proyecto de investigación. No, vamos a ver cómo desarrollamos mejor este producto, vamos a ver cómo podemos aprovechar este desperdicio, vamos a ver cómo podemos optimizar este proceso. Todo eso se llama desarrollo tecnológico. Si tienen unos factores diferenciales bastante interesantes, ya podemos hablar de innovación como innovación. Entonces, entra perfectamente en una combinación de estas dos tipologías, un desarrollo tecnológico que me lleve hacia una innovación. Ahora, aquí nos dicen muy claro que estas inversiones que se realicen en estas tres actividades o en estas tres tipologías de proyecto, con base en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que se actualizó en el COMPES 3834-2015, serán deducibles en el periodo gravable que se realicen. Ejemplo, ustedes quieren desarrollar o tienen un plan de inversiones para fortalecimiento o diversificación de la empresa en el año 2019. Entonces usted estructura el proyecto y se lo presenta a Colciencia. Ellos se lo evalúan y dicen, ese proyecto es de innovación, queda aprobado. Entonces, el proyecto que usted pasa puede hacerlo de un año o puede hacerlo plurianual, pero plurianual es más complicado porque yo no tengo una planeación tributaria tan larga que supere un año, o si la tengo, a veces las prioridades de la empresa varían y resulta que en el año 2 lo que yo me había comprometido a hacer ya no es prioridad para la empresa. Entonces no estoy cumpliendo con parte del proyecto. Eso no quiere decir que el proyecto se caiga o demás, no. Quiere decir que al final no voy a alcanzar los objetivos que planteé y no voy a gastar toda la plata que dije que iba a gastar. Por lo tanto, la ejecución se baja en un 30, 40, 50% porque no gasté ese o no invertí ese dinero. Entonces, igual les va a llegar resolución. ¿Por qué valor? Por el valor del 25% de lo que logren justificar que ejecutaron. Mi recomendación son proyectos anuales donde pueda haber una pequeña certeza de lo que sí vamos a hacer en el siguiente periodo o durante el mismo periodo. Ahorita les explico los cortes. Tenemos corte el último día hábil de septiembre del año antes de la vigencia, o sea, 2019, ya pasó el primer corte. Segundo corte, ¿cuándo es? El último día hábil de enero. Quienes ya tengan eso pensado, pues estamos más o menos cerca de ese corte. Tercer corte e hipotéticamente el último día hábil de mayo. Pero si sobra cupo de deducibilidad, que lo hablamos hace un rato, puede que se abra otro corte adicional en julio. ¿Cuál es el riesgo de esperar al julio? Que la resolución de aprobación del proyecto llegue tarde, o sea, se demore. Después de que se recopilen las evidencias, se hacen los informes. ¿Qué hacemos con algunas empresas? Dicen, como mínimo nos deben aceptar la mitad de lo que ejecutamos. Entonces, proyectemos que nuestro beneficio tributario va a ser del 50% de lo que nosotros creemos y descontémoslo si nos alcanza.
y lo descuentan y dejan el resto para el siguiente año. Así nos ha tocado hacer con una o con dos empresas. ¿Por qué? Por esperar al último corte, que es el de julio. El de mayo casi que viene llegando en agosto, septiembre, y así sucesivamente. Entonces eso puede generar una dilatación. Muy bien. Manuel, nos preguntan que si tenemos todavía inconvenientes con el tema de el cambio de las diapositivas. Creo que otra vez se queda como pausadito, que nos Pero, quedamos congelados en la 4. ok, y yo ya voy en la 7. Imagínate. Listo, estamos entonces ya en la de marco legal. La de los tres beneficios. Estamos en la artículo 158.1 del Estatuto Tributario. Ya, beneficios. Estábamos en la 7. Entonces, aquí, beneficios es la quinta. La de los tres beneficios. La deducción por proyectos, la exención de IVA, cuando ya tengo un proyecto aprobado, y los ingresos no constitutivos de renta para los profesionales de la empresa que participen en este proyecto. La 6 fue el objetivo del proyecto. Ahí están viendo perfecto, ¿sí? No, ahí otra vez se quedó congelada en beneficios. Ya pasó a objetivo. Ok. Esa ya la vimos, que les dije del 25% de la inversión realizada se convierte en mi cupo de deducción, pero sin superar el 25% del impuesto de renta, que es lo que estamos abordando en la lámina 7, que nos dice qué es lo que puede deducirse de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico. ¿Sí la reciben? Marco legal, listo, ahora sí. Muy bien. Ese fue el primer artículo, el 158, donde hablamos que serán deducibles en el periodo gravable y que les decía que sería para proyectos de año 2019. Pero también está el artículo 256. Voy a proyectarlo de nuevo. Por favor, si se les congela, me vuelven y me avisan para poder minimizarlo. Listo, ya estamos ahí en el 256. Antes de continuar, María Nidia Molina otra vez nos pregunta que si a quién podemos acudir o qué entidad nos puede orientar en caso de que queramos presentar un proyecto. Podemos trabajarlo en alianza entre CENISOP y el Centro de Productividad. Les podemos brindar apoyo para que lo puedan presentar. Listo, aquí ya tenemos la diapositiva número 8, la del artículo 256. Ahí ya creo que estamos alineados. Perfecto. Artículo 256, descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología, eso es Colciencias, como de innovación, investigación, desarrollo tecnológico, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, a través del COMPES 3834, me perdonan que se separó, de 2015, tienen derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos. Ahí nos está diciendo que tenemos el 25% de lo que nos apruebe Colciencias como beneficio. Vamos a ver un caso sencillo. ¿Qué puedo meter o qué puedo cargar de rubros? Un segundito que no se cambió a la ¿No cambió? diapositiva del caso de éxito, no, el caso de... Ya, listo, estudio, ¿Ya? ya, listo, ahora sí. Me dicen, o voy a hacer siempre, la minimizo y la cambio para que de pronto se actualice más rápido. Sí, listo. Ok, digamos que ustedes para el año 2019 tienen pensado hacer una inversión dentro de su empresa de 1.000 millones de pesos, pero ustedes consideran que no es innovación, pero puede ser que sí. Puede ser que ustedes no lo contemplen o no lo vislumbren como innovación o como desarrollo tecnológico, pero la mayoría de las cosas que hacen las empresas para fortalecimiento interno, desarrollo competitivo y demás son innovaciones. Entonces, ¿qué rubros puedo yo cargar en el proyecto? Uso de maquinaria. Un ejemplo, usted igual tiene que comprar esa máquina, diseñar dónde va a quedar la máquina,
diseñar los procesos, llevar la máquina, hacer las adecuaciones, ponerla a punto y hacer unos baches de prueba, cabe dentro de máquina. Y si después de montar la máquina usted la necesita para hacer unas pruebas piloto o unos productos para llevar a validaciones técnicas, entonces la usamos o la cargamos como si fuera un alquiler para que ese valor usted se lo cargue a la depreciación. Entonces lo que hacemos es depreciarla y también le solicitamos a Colciencias la devolución de IVA y ya ahí tiene dos beneficios interesantes. Amortiza más rápido la máquina y reduce el IVA. Personal de la empresa que usted lo contabiliza como en sus gastos ordinarios de funcionamiento u operación, los podemos cargar al proyecto. Eso quiere decir que eso nos puede inflar el proyecto y al inflar el proyecto con lo mismo que ya estoy gastando, puedo obtener un mayor beneficio tributario. Lo que sí es cierto, y hacemos la aclaración a la pregunta que nos estaban haciendo hace un ratico atrás, sobre lo que yo ya estoy descontando, obviamente no lo puedo descontar doble vez, porque ya lo desconté en el proyecto, en los costos y gastos de la empresa, entonces lo voy a descontar otra vez por el proyecto. No, no podríamos, porque ahí sí nos hacen una auditoría, se cae ese pedazo. Pero todo lo que sea de pronto personal nuevo contratado para el objeto principal que quiere la empresa fortalecer, sí se puede. Y los que son de planta también se pueden cargar, pero no se descuentan dobles de la contabilidad porque ya lo tienen en personal. Insumos, si necesito hacer baches de prueba, insumos son consumibles. Un ejemplo, tengo una máquina que necesito automatizar o optimizar para sacar una nueva línea de productos. Entonces, todos los elementos o pequeños elementos que yo le voy a incorporar a esa máquina para sofisticarla, cabe. Infraestructura, adecuar o construir infraestructura que necesite para el objeto puntual del proyecto, para hacer un manejo adecuado microbiológico, un manejo de las materias primas, o donde va a estar la línea de proceso, o etcétera, cabe ahí en el proyecto. Consultoría externa, que la mayoría de empresas pagan consultores externos, todo lo que estén pagando de consultores externos se meten al proyecto. Muchas cosas que las empresas gastan ordinariamente caben dentro del proyecto de innovación. ¿De dónde, cuándo se identifica esto? Cuando se haga la visita o se haga una verificación de todos los proyectos, ideas o inversiones que la empresa quiera hacer y se pueden seleccionar y clasificar para ver hasta dónde llega el alcance técnico. Después sí miramos cuánto vale monetariamente el proyecto, pero lo primero es tipificar esos gastos y entender que solo sirven si yo lo alineo a un enfoque de innovación de proceso, de innovación de producto o innovación de modelo de negocio. Obvio, a ustedes les aplica mucho innovación de servicio también. Puede ser. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Sí, sí, señor. Nos pregunta Luz Elena Borges que cuánto tiempo en promedio una empresa puede demorar en organizar la información para presentar el proyecto ante Colciencias. Formular un proyecto depende de la cantidad de información que haya disponible, pero no es solamente lo que la empresa quiere hacer, sino que eso debe llevar un sustento técnico y una estructura adecuada para Colciencias para poder validar el proyecto como innovación, si no, no se alcanzan los 80 puntos o si no se logra el beneficio. Entonces, eso puede tardar, por lo general, depende de la disponibilidad de tiempo de la empresa, depende de la disponibilidad de tiempo de los proveedores que tengan contratados, de la maquinaria, del personal, de los consultores y demás, pero eso puede estar entre unos 2 a 3 meses, dependiendo de, vuelvo y le repito, de la disponibilidad de tiempo. Y tenemos otra pregunta del señor Manuel Sicar. Él nos dice, servicios nube, cómo pueden ser servidores de Amazon AWS, se pueden incluir como infraestructura del proyecto? Dependería del alcance. Podría ser un insumo si lo que ustedes quieren soportar ahí en la nube puede ser un producto que requiera unas especificaciones. Habría que revisarlo. Ahí hay que combinar las dos cosas. Tanto el alcance, o sea, para qué lo voy a utilizar o en qué tipo de rubro cabría. ¿Sí?
ese cabría como, no cabría como maquinaria, sino que cabría como un servicio tecnológico que soporte un producto, ¿sí? Listo. Entonces, se nos está acabando el tiempo. Pasamos a la lámina 10. Todavía nos faltan unas. Vamos a hacer un caso. ¿Cómo funciona eso? Entonces, digamos que una empresa no tiene proyecto de I más D más I y tiene una base de renta líquida de 5.000 millones, que es lo que le queda para poder calcular el 34 de la renta. ¿Sí lo están viendo, sí? Sí, Fernando. señor, sí, se está Ok, viendo el cómo funciona, ahí estamos. listo. Si yo calculo la renta, para esa base me va a dar 1.700 millones que van para la DIAN. Muy bien. Pero resulta que yo soy una empresa que sí tiene proyecto de inversión. Entonces, tengo la misma base, pero la empresa dijo, yo quiero invertir 1.000 millones para fortalecer mi empresa. Si es un gasto netamente diferente a mi operación ordinaria del año, lo descuento completico de mi base de renta líquida. Entonces, ahí ya nomás con ese pequeño beneficio, tengo una deducción o una reducción de la base que me baja los impuestos de 1.700 a 1.360. Aunque yo sé que la mayoría de empresas busca o trata de buscar por dónde descontar eso de la base de renta. Pero bueno, digamos que como mi proyecto presentado ante Conciencias es de 1.000 millones, el beneficio tributario es del 25, o sea, el 25% de 1.000 millones, abajo en verde me muestra 250 millones de pesos tengo de beneficio tributario. Eso me da que gracias a ese proyecto, que es totalmente nuevo y es inversión completa, dinero cash que sale del bolsillo del empresario, paso de pagar 1.700 millones a pagar 1.110 millones. En otras palabras, recupero el 59% de la inversión con un ahorro, con la deducción de la base y del beneficio de 590 millones de pesos. Pero recuerden la restricción. Ustedes saben que de lo que se ejecuta yo puedo deducir el 25%. Entonces, como estamos hablando de una empresa que tiene una base de 5.000 millones, el 25% del impuesto de renta yo no puedo superarlo con el beneficio. Quiere decir que mi tope máximo es de 340 millones de pesos. Esos 340 millones es mi tope, pero mi proyecto me da un beneficio tributario de 250. Quiere decir que es menor al tope que me da la ley. Quiere decir que los puedo descontar completos. Si, por ejemplo, yo tengo acá como beneficio tributario no 250, sino 400 millones de pesos, descuento hasta 340 y me sobran 60, que puedo descontar ya no en el año de 2019 porque ya desconté los 340, sino que puedo descontarlos en el 2020, 2021 y 2022. Ahora, eso no quiere decir que usted no pueda montar un proyecto de deducciones para el 2020 ni para el 2021. Claro, usted lo puede ir haciendo y va gastando lo que ya tiene de resoluciones viejas y va descontando hasta el tope las resoluciones nuevas y así va teniendo un saldo a favor a futuro que lo tiene en resolución, no lo tiene con la DIAN. Y eso finalmente me lleva al mismo resultado, 1.100 millones, solamente que acá nos centramos en la restricción de la declaración, que no puede ser superior al 25% de la renta. Cuando los contadores calculan la renta, el 25 es mi tope. Cuando yo le voy a descontar un beneficio tributario, no puede superar ese tope del 25% de la renta. Tenemos dos consulticas. ¿Sí? Melissa Durán nos pregunta, si mi empresa en los últimos años ha realizado solo declaración de renta presuntiva y si el proyecto es aprobado, ¿cómo es el manejo de dicho proceso? Sabemos siempre que la presuntiva es un valor inferior a la renta normal. Entonces,
Finalmente, la presuntiva aquí en el estatuto tributario se habla es del impuesto de renta a pagar, sea presuntiva o sea el impuesto calculado de forma normal, se puede utilizar ese mismo esquema al 25%. Ahora, la cuestión es si su presuntiva es muy pequeña, hacer un proyecto de innovación puede ser un poco complejo y un esfuerzo. Hay que analizar el costo-beneficio del ejercicio. Ok, también Melissa vuelve y nos pregunta que si en uno de los proyectos ella importa una máquina, ¿cómo serían los beneficios para recibir esa exención de IVA? Cuando usted ya compra la máquina y tiene la factura, usted carga a un formulario de conciencias la resolución de aprobación de su proyecto, la factura de la máquina y todo lo demás para que Conciencias lo exima del IVA. Listo, perfecto. Y por el lado de María Nidia, ella nos pregunta, por ejemplo, si ella tiene un desarrollo o hace una mejora en un ERP de información financiera para atender a los nuevos requerimientos de las NIF, ¿eso puede aplicar como proyecto? Tocaría incorporarle más elementos diferenciales que lo hagan un desarrollo tecnológico con un sistema experto o algo así. Hay que saberlo vender o saberlo presentar de tal forma de que se pueda considerar como desarrollo tecnológico e innovación. Porque cuando hablamos de innovación tiene que ser algo nuevo, no significativa, no digamos algo radical que impacte a toda la humanidad, pero sí debe ser algo que se diferencie significativamente de lo que hay actualmente en el mercado. O también puede ser una mejora significativa, pero tenemos que venderlo bien. Tiene que tener un enfoque bien diferenciado y bien sofisticado para poder decir que es una adaptación o una mejora de algo ya existente. Aquí María Nidia me complementa y me menciona que si son mejoras en el ERP de información financiera para atender requerimientos de las NIF como el XBRL. Bueno, podría ser. Eso está en la capacidad de argumentación, de la sofisticación técnica o tecnológica que le vamos a incorporar al proyecto. Entonces, digamos que eso se construye. ¿Listo? Pues sí, perfecto. Por ahora ya no tenemos más preguntas. En este momento estamos en la diapositiva número 11, donde hablamos de la restricción. Pasamos a la 12. Aquí Listo, lo, evaluación. aquí lo único que quiero acotar es lo siguiente. Si ustedes analizan para cada columna, que es la tipología de los proyectos, miren en cuanto a la calidad del proyecto, la exigencia de investigación científica. Quiere decir en exigencia de la calidad la profundidad del estado del arte o el estado de la técnica o la complejidad de la argumentación científica. El impacto potencial del proyecto pues tiene un 20% que cuando hablamos de investigación, la investigación no necesariamente tiene que generar un potencial o un impacto significativo, sino que deje un aprendizaje. Entonces, por eso ellos no lo valoran tanto. Y la pertinencia, pues, no es tan valorada más allá de lo que ya les dije, de el eje principal de lo que se enfocan los evaluadores de investigación científica, que es estado del arte y estado de la técnica. Ahora, a nivel de desarrollo tecnológico, hablamos de pertinencia al proyecto, ya no tanto calidad, no se lleva el mayor peso. Pertinencia del proyecto es el impacto que puede tener el proyecto dentro de la empresa, fuera de la empresa, con sus proveedores o con la sociedad. Esa es la pertinencia, la innovación, la diferenciación de lo que se está proponiendo. Calidad del proyecto en esta parte incluye estado del arte, estado de la técnica, objetivos, que haya una total coherencia entre todos los elementos que componen el esqueleto de un proyecto, y el impacto es bien valorado porque el impacto se mide en
apertura de nuevos mercados, diversificación de productos, aprovechamiento de potencial de la biodiversidad, todo ese tipo de argumentos que denoten que el proyecto, o sea, toda innovación debe tener un mercado y ese mercado debe ser potencial para darle una viabilidad a un desarrollo tecnológico. Es el mismo criterio, por eso les digo que siempre lo manejamos fusionado entre desarrollo tecnológico e innovación. La innovación ya es la aplicación del desarrollo tecnológico o la generación de un resultado significativo orientado hacia el mercado. El desarrollo tecnológico son las capacidades internas de mi organización que me van a permitir tener un producto innovador o tener unas fortalezas a nivel de proceso para llevar o para aplicar esa innovación en el mercado relevante, llámese como se quiera llamar, sector educativo, sector empresarial, etcétera. ¿Cómo se deben trabajar este tipo de proyectos? Primero se debe formular. La formulación del proyecto, como les decía, puede tardar de 2 a 3 meses, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tengan los equipos de la empresa y sus proveedores. Lo que se mete en un proyecto es lo que la empresa sí o sí va a gastar. No es nada nuevo, no es que nosotros les digamos que tienen que meter un consultor de no, nada. Lo que la empresa ya tiene, eso es lo que se va a incluir. Ahí están los cortes, entonces hay que tener en cuenta que el proyecto se monta en un aplicativo que tiene Colsciences que se llama Sistema Integrado de Gestión de Proyectos o SIGP, específico para esta convocatoria, y además del proyecto debe anexarse el aval del actor reconocido por Colsciences, o sea, del Centro de Desarrollo Tecnológico, del Centro de Innovación o del Centro de Investigación. Tiene que tener reconocimiento. Ahora, ese actor, según los términos de referencia, no es simplemente un actor que le dice, ah, qué bien, sí, este proyecto es interesante. No, ese aval, ¿a qué corresponde? A que ese actor va a desarrollar un rol que se llama, dentro de esa convocatoria, supervisor. Supervisor para nuestro caso o la experiencia con nuestras empresas, la supervisión es el apoyo para la ejecución del proyecto. Esto no es una supervisión vista como una interventoría o nada por el estilo, sino como un ejercicio de facilitación para que la empresa pueda cumplir con el alcance de su proyecto y si requieren se les ayuda también en la elaboración de los informes que se hacen por lo general entre enero y marzo del año siguiente de la inversión o de la vigencia del proyecto. El segundo paso es la supervisión, que termina con la recopilación de la evidencia. Cuando el proyecto es aprobado por Colsciences, Colsciences envía una resolución. Esa resolución dice, su proyecto ha sido aprobado, el valor solicitado o el valor del proyecto es tanto y se debe desarrollar y entregar tales y tales productos. ¿Cuándo se ejecuta el proyecto? El proyecto, así la resolución salga en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre, como a veces pasa, es desde el 1 de enero de la vigencia que yo presenté, en este caso sería 2019, hasta el 31 de diciembre. Las evidencias se tienen que recopilar, ¿por qué? Porque es que nosotros partimos de un proyecto que no recibe plata de afuera, que es un proyecto que ya está planificado, que la empresa ya lo va a desarrollar, que tiene recurso asegurado y por lo tanto lo va a hacer con proyecto o sin proyecto durante el año. Entonces, si sale la resolución, lo que hay que hacer es construir los informes y recuperar toda la información técnica y financiera para justificarle a Colsciences que el proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado. Entonces, ahí va el aval también del actor del sistema, que es el centro reconocido. Esa es la segunda etapa. Eso termina el 31 de diciembre de la vigencia, en este caso del 2019. Vamos a ver si nos da el tiempo exacto. No, no creo. Nos pasamos unos 5 minuticos. La tercera etapa es la redacción de informes. ¿Qué es la redacción de informes? Es la estructuración de la información que le evidencia a Colsciences que la empresa hizo la ejecución o la inversión del recurso en lo que dijo que la iba a invertir y que alcanzó los hitos o los logros técnicos que propuso. En este caso, logró las metas. Esa redacción termina
o tiene un plazo hasta el 31 de marzo del siguiente año, después de la vigencia, en este caso, del 31 de mayo de 2020. Pero la recomendación es que esos informes se manden a más tardar finalizando febrero para no quedar en la cola y que se demoren en llegar, teniendo en cuenta que la empresa, si es muy rigurosa, necesita ver la resolución antes de descontarlo. Ahora, termina cuando se le envía los informes a Colciencias y Colciencias, después de revisarlo 3 o 4 meses después, manda la resolución o envía la resolución a la empresa, donde dice, señor empresario, su proyecto denominado tal fue evaluado y aprobado una ejecución o una inversión de tanta plata, pero con los informes que usted presentó evidenció que ejecutó el 90%, sobre ese 90%, el 25% de su beneficio tributario es tanto en plata. Eso es lo que necesitan los contadores para hacer el descuento del beneficio tributario en la declaración de renta que van a presentar de ese año. En otras palabras, ese plan de trabajo es, los morados son la formulación con los cortes. Aquí hay un morado más clarito que corresponde a un posible corte siempre y cuando queden recursos. La etapa 2, la supervisión, arranca cuando Colciencias aprueba el proyecto y termina el 31 de diciembre. Los proyectos que se presentan tarde, un ejemplo, en julio, viene saliendo en diciembre y en diciembre toca recopilar toda la información o hacer la supervisión para recopilar toda la información técnica y financiera. Y finalmente se tiene sí o sí 3 meses para la redacción de los informes en cualquiera de los cortes que se presente el proyecto. Ahora sí, preguntas. Eh, bueno, por último me decían que no se había cambiado la diapositiva, creo que era la del plan de trabajo. No sé ¿Esa? si podemos nuevamente entrar a la diapositiva del plan de trabajo. ¿La ven? Ahora sí, por favor me confirman si era la del plan de trabajo a Luz Elena y María. Sí, era esa diapositiva. Podemos explicarla nuevamente Sí, ya con la diapositiva puesta. de acuerdo. La etapa de formulación son los cortes que están establecidos en la convocatoria. Primer corte, último día hábil de septiembre de 2018, ya pasó. Segundo corte, último día hábil de enero de 2019, está próximo. Siguiente corte o último hipotético, mayo, último día hábil de mayo. A menos de que sobre cupo o que haya más disponibilidad de recursos, extienden a otro último corte que está en morado clarito, que es en el mes de julio. Sí o sí, recuerden, todos los proyectos que se presenten, igual están aprobados, deben evidenciar ejecución técnica y financiera desde enero hasta diciembre. Recuerden, los proyectos, no importa cuando se presenten, siempre lo que van a evidenciar es lo que la empresa dentro de sus propios planes ya ha establecido invertir para sofisticar o tecnificarse. Así que así empiece en febrero, así empiece en junio o así empiece en diciembre, la etapa de supervisión, la supervisión va a ser siempre la misma y la labor principal va a ser recopilar las evidencias técnicas y financieras para poder pasar a la etapa 3 en enero y hasta marzo de elaboración de los informes, tanto técnicos como financieros, en las fichas que tiene Colciencias para ese fin. Y segundo, con los anexos soporte que esa convocatoria exige y que evidentemente refleja lo que usted escribió en el informe técnico y financiero. Listo, aquí ya Luz Elena y María Nidia nos confirman que efectivamente ya pudieron como entender lo que se estaba hablando hace un ratico porque no habían podido visualizar la diapositiva. Ok. Eh, no sé si tengan dudas, inquietudes adicionales. Ya este espacio, pues tenemos como 5 o 6 minuticos adicionales para atender a sus preguntitas. Bueno, por ahora no tenemos, no Muy bien. tenemos preguntitas. Eh,
No, por ahora no, no me llegan preguntitas. Nos pasamos un poco de tiempo, pero igual cualquier cosa, ahí con Cenisoft o con Fedesoft o directamente conmigo, con mucho gusto les podemos aclarar cualquier inquietud. Claro que sí, pues a Manuel, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación en esta pues alianza que estamos generando a partir de hoy entre el Centro de Competitividad y Productividad del Oriente CPC, entre CENISOFT y FEDESOFT. A nuestros asistentes, pues muchísimas gracias por haber estado este ratico con nosotros también. Esperamos pues este webinar haya servido mucho para ustedes y que aquí en adelante pues puedan surgir algunos otros espacios en donde podamos ampliar la información, compartirles de pronto metodologías, casos de éxito y bueno, información como general de cómo ustedes puedan acceder también a estos beneficios en cuanto a temas tributarios por innovación dentro de sus empresas. Entonces, pues, Manuel, no sé si de pronto quieras agregar algo más. Pues agradecerles la oportunidad a ustedes por la invitación. Para nosotros siempre es grato servir y pues esperamos que todo esto pueda ser aprovechado por las empresas y que para eso está la alianza entre FEDESOFT, CENISOFT y el Centro de Productividad para ayudarles a impulsar cualquier iniciativa que tengan en esta línea. Listo, ¿no? Entonces, nuevamente, pues muchísimas gracias. En el transcurso del día de mañana les estaremos haciendo llegar este videito, esta grabación para que ustedes la tengan ahí disponible en cualquier momento que la deseen consultar. Y también las memorias para que pues tengan también la información ahí a la mano. Listo, nuevamente muchísimas gracias, Manuel, también muchísimas gracias. Cualquier duda, inquietud, comentario, ahí tienen a disposición pues nuestros correitos electrónicos, también pues los teléfonos de FEDESOFT y pues nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio. Manuel, muchas gracias. Buenas noches a todos. Que estén muy bien, adiós. Adiós.